Si su hijo vapea o cree que podría estar haciéndolo, esta investigación es para usted. ¿Qué le detectan los médicos a su hijo en el pulmón? Le detectaron un líquido como un químico, algo que no es normal que un deportista o una persona esa tenga en su cuerpo. En Bello, Antioquia, en otra historia, una joven de 19 años combate la adicción. Ya no podía respirar. O hablaba o respiraba porque no podía hacer las dos al mismo tiempo. Necesitaba ir a urgencias. Abrimos un vapeador y lo analizamos en laboratorio. Logramos extraer los componentes de un vapeador. ¿Cuántos componentes cancerígenos encontró usted ahí? Cada vez se está viendo más cáncer asociado con estos dispositivos. ¿Puede poner en riesgo la vida? Que me iba a morir porque ya no tenía aire en los pulmones. No existe otra razón. Mi hijo falleció producto de una enfermedad pulmonar por el uso del vapor. Buenas noches. Seguramente los ha visto, jóvenes absorbiendo pequeñas cajitas llamadas vapeadores. Por eso, si su hijo vapea o sospecha que lo hace, esta investigación le interesará. Desde hace unos años este producto se ha vuelto muy común entre los adolescentes y jóvenes colombianos. En algunos colegios no es difícil encontrar vapeadores entre los morrales de estudiantes desde los 12 años. Muchos padres, al descubrirlo, aún no entienden su capacidad de generar adicción. Pueden subestimarlo, pensando que es inofensivo. Ante la gran nube de desconocimiento que rodea a este fenómeno, Diego Guauque lo investigó a fondo con múltiples fuentes para responder a las preguntas cruciales que todos nos hacemos. ¿Qué contiene realmente? ¿Está permitida su venta a menores de edad? ¿Está generando nuevas enfermedades? ¿Qué tan adictivo es? ¿Puede provocar cáncer o incluso la muerte? Todas las respuestas a continuación en Juicio al Vapeador. Mi hijo nace en el año 2006. Pues yo qué le dije a la mamá del niño, no, yo soy luchador, de más que mi hijo va a ser luchador. Entonces yo lo llevé a la colchoneta. Desde los 2 años más o menos lo empecé a llevar a la colchoneta. Fue como amor a primera vista entre él y la colchoneta. Más que el amor por la lucha olímpica, padre e hijo también están unidos por otro poderoso lazo. El nombre, Juan. Juan de Dios Parra, 46 años, y Juan Manuel Parra Bedoya, 19. Y ya en el año 2018, con 12 años de edad, ya sí se metió de lleno al deporte, a la lucha olímpica. Tenía 3 ventiladores. Desde esta casa, en la vereda Cuchilla del Salado, en Manizales, su padre relata cómo este deporte no solo fortaleció físicamente a su hijo, sino que también logró relegar el asma con el que nació. El deporte de la lucha olímpica es un deporte muy completo, donde usted tiene que entrenar desde la punta del pie hasta su cabeza, obviamente. Y producto del deporte, él se va mejorando bastante. Y sus pulmones, sus brazos, sus piernas se van fortaleciendo. Claro, él abandona el inhalador porque ya no lo necesitaba. El ascenso de Juan Manuel fue vertiginoso en los diferentes torneos de lucha, intercolegiados, ¡Duro, Juan Manuel! juveniles, ¡Eso, Juan Manuel! campeonatos nacionales. Fue su campeón nacional cadetes. Segundo lugar, Juan Parra de Colombia. Fue campeón de la Copa Valle en el año 2023. Participó en los Juegos Nacionales de Adultos del año 2023, representando el departamento de Caldas. También en torneos internacionales. Cada paso, cada victoria y cada entrenamiento respondían a un mismo propósito: cumplir la meta que ambos compartían.
Se podían hablar de unos Juegos Olímpicos más o menos en el año 2032, cuando él ya tuviera una madurez deportiva con unos 25, 26 años. ¿Y qué tan fuerte estaba? Por ejemplo, en el trabajo de pesas estaba levantando 140 kilos en sentadilla, 150 kilos en despegue, entonces era un chico muy fuerte. Juan de Dios no pierde detalle de esos números. Su mirada experta lo explica. Además de padre y exluchador, fue también su entrenador. Cuando yo era entrenador de él, me dio más duro y más nervios y sentí más presión que cuando yo fui deportista. Para mí era más fácil subirme yo a la colchoneta que se subiera mi hijo. Y esa presión de uno como papá y como entrenador y ver el hijo allá es algo muy diferente, pero también muy especial, o sea, lo llena uno de orgullo. Bueno, pero él empieza entonces a presentar una molestia, ¿cierto? ¿Qué decían los médicos respecto a esa molestia? Él empezó a manifestar dolores en el costado derecho, más o menos por acá, que le dolía acá la costilla. Eso fue en marzo, ¿cierto? En marzo del año 2025. Como en el deporte de la lucha se aprieta y hay llaves, agarres, movimientos. Entonces yo dije, no, de pronto es un apretón o una llave o algún compañero entrenando, o de pronto yo lo forzamos mucho y se había fracturado la costilla o algo. Vamos donde el médico, pero no, que no tenía nada, que era una inflamación del deporte y pues la verdad como su parte física estaba muy bien desarrollada, no se veía nada por fuera, todo estaba muy bien. Sin embargo, las dolencias no mermaron. Que le dolía, se me quedaba en el entreno, ya no aguantaba todo el tiempo del entreno. Varias veces lo llevamos a la clínica y no, siempre lo devolvían por lo mismo que no tenía nada, que era producto del mismo deporte. ¿Y él qué decía? Que no, que era un dolor diferente. Digo, no, papá, es que eso no fue un apretón, a mí nadie me apretó. Pero no descubríamos qué era. Unos días después... Y ya el domingo él me llama que lo llevara a la clínica, que no sostenía la cabeza, que se le iba. Entonces lo llevamos a la clínica, no lo iban a devolver nuevamente. La mamá sí se enojó, hasta que ya el médico autorizó que le hicieran la ecografía del pulmón. Y finalmente, ¿qué le detectan los médicos a su hijo en el pulmón? Le detectaron un líquido, pero no un líquido pues así como agua, sino como un químico, que no es normal que un deportista o una persona esa tenga en su cuerpo. Le empezaron a hacer exámenes y que tenía un edema pulmonar. Un edema pulmonar es una acumulación anormal de líquidos en los pulmones que impide que el oxígeno llegue a la sangre y que el cuerpo reciba el aire que necesita. Al escuchar el dictamen médico, a Juan de Dios le asaltó una imagen que daba por olvidada. ¿Y cuándo empezó usted a enterarse de la verdad, de lo que estaba ocurriendo? Cuando él tenía 16, 17 años, tuvimos varias dificultades con el uso del vapor. ¿Usted lo pilló? Sí, claro, yo lo vi, él lo escondía en el morral, pero yo lo vi. Pero él decía, no, papá, vea, yo lo dejo ahí, tranquilo que yo no consumo eso, ahí lo dejo. Pero no, lo dejaba cuando ya estaba vacío, o sea, cuando ya lo había consumido del todo. Y cuando usted observaba ese vapeador de su hijo, ¿le parecía riesgoso, peligroso? No, a mí no me parecía peligroso. La verdad que no, porque pues eso es de colores. Que es bonito, que huele rico, que huele a cereza, que huele a frambuesa. Mi hijo decía, no, veas que yo no fumo cigarrillos, yo no fumo esto, pues es que esto es para el antiestrés, que la depresión, que la ansiedad. Y pues con esa imagen nos vendieron el vapor. Y ahora, en la clínica, comprendió que su hijo deportista nunca había abandonado el vapeador. Y precisamente ese día por la noche le dijo a la mamá, en el morral, en el bolsillo derecho está el vapor, si quiere lo bota. Y él siempre nos lo escondió, siempre se lo escondió a la mamá, siempre me lo escondió a mí. 2 días después, el 10 de junio del año anterior, los galenos les informaron esto. Que le tenían que poner coma inducido y había que entubarlo porque había que ponerle unos ventiladores, que el pulmón naturalmente no le iba a responder. ¿Qué tenían los pulmones? El edema pulmonar produce mucha mucosa y esa mucosa se va pegando al alveolo. Se va pegando y poco a poco se tapa. Ya no le entra el oxígeno al pulmón, ya no es capaz de respirar por sí solo. Entonces el pulmón de él prácticamente se pulverizó, se volvió piedra. Y pasaron 2 días más y Juan Manuel seguía intubado. El
jueves 12 de junio, los médicos les hablaron en tono bajo y muy pausado. Él había entrado a un paro cardíaco, que llevaban 25 minutos en reanimación, que si en 2 minutos siguientes no lo podían reanimar, él moría prácticamente neurológicamente. O sea, era grave, como un vegetal. Dos minutos después, la vida prometedora de Juan Manuel se esfumó, de la misma forma engañosa y silenciosa en que lo hizo el enemigo invisible, camuflado en nubes de vapor. Su hijo se nos fue, no fuimos capaces. Entró un paro cardíaco, no fuimos capaces de estabilizarlo. ¿Para usted puede existir otra razón diferente al consumo del vapeador? Para mí como papá o como entrenador de él, no existe otra razón. Mi hijo falleció producto de una enfermedad pulmonar por el uso del vapor. ¡Vamos, Juan! ¡Sos el mejor! Mientras estuvo con vida, fueron contados los rivales que pudieron doblegar al portentoso Juan Manuel y enviar su espalda contra la lona. Sin embargo, ni en sus peores pesadillas deportivas pudo imaginar al verdadero adversario que lo acechaba. Un rival silencioso que no necesitó de un agarre o una llave para robarle la respiración para siempre. Que lo amo, que me hace demasiada falta, que diera en este momento todo, por tenerlo a mi lado. Que por qué no fue sincero conmigo en ese momento de confiar en su papá, que él me decía que yo lo era todo para él, que yo era su amigo, que era su parcero, que era todo en la vida de él. Y él no confió en mí. Y eso me tiene derrumbado, porque yo haber enterrado a mi hijo es el dolor más grande que yo haya sentido en toda mi vida. Además de historias como la de Juan Manuel y su padre, Dicha medalla es para ti y por ti. consultamos numerosas fuentes para comprender el fenómeno de los vapeadores entre los menores de edad. Para ello, entrevistamos a neumólogos, Es la injuria pulmonar aguda. oncólogos, Pueden provocar cualquier tipo de cáncer. médicos intensivistas, Hay un daño, digamos, a nivel pulmonar generalizado. directores de hospitales, En niños y adolescentes hemos encontrado inflamación pulmonar severa. químicos de laboratorios, Vamos a ver de qué está hecho. autoridades, Un aumento en el consumo. consumidores, Infla más. comerciantes ¿Tienes vapeador de mango? Pero no tengo cédula, ¿me puedes vender sin cédula? Soy menor de edad. Si no se lo vendo yo, se lo venden en otro, entonces mejor yo lo vendo para mí. y representantes de la industria tabacalera. Si usted descubre a un hijo o una hija suya vapeando, ¿se lo permitiría o qué le diría? Y empezamos aquí, en el Laboratorio Químico de la Universidad de La Salle, en Bogotá. Acabamos de comprar un vapeador. A Elsa Fonseca, química y directora del Laboratorio de Alta Complejidad, Vamos a pedirle el favor a Leonardo que no lo abra. le pedimos que analice internamente un vapeador. Por este lado es por donde la persona hace el vapeo. Aquí vemos que tiene una batería y adentro estaría el líquido que cuando se calienta convierte en aerosol la nicotina que se encuentra adentro, como algunos metales pesados. Ahí es donde están todos los componentes que después se volatilizan y son inhalados por la persona que está vapeando. Bueno, ya han pasado 2 horas y aquí, en este pequeño, minúsculo frasquito de tapa azul, logramos extraer los componentes de un vapeador. Y ahora vamos a analizar qué son estos componentes. Y regresamos aquí con la doctora. El cromatógrafo va a tomar la muestra, Sí, señora. con esta agujita, lo inyecta por aquí
La muestra va a ingresar por acá. Doctora, ya tenemos entonces una conclusión. ¿Cuáles son los componentes que tiene ese vapeador? El laboratorio ya tiene las respuestas definitivas. Descubra de qué están hechos realmente los vapeadores y que inhalan muchos de nuestros jóvenes. Además, sabrán del testimonio crudo de una joven consumidora habitual de vapeador y las graves consecuencias clínicas que está enfrentando. A partir de este momento puede opinar con el hashtag #vapeadores. Ya regresamos. Que me iba a morir porque ya no tenía aire en los pulmones. Necesitaban que me entrara aire urgente. ¿Cómo te sientes? ¿Un poquito agitada? Eso veo. A ver. El Laboratorio de Química de la Universidad de La Salle abrió y examinó un vapeador por dentro. ¿Qué elementos lo componen realmente? ¿Su vapor es tan inofensivo como parece? ¿De verdad es menos dañino que el cigarrillo convencional? Las respuestas obtenidas bajo análisis científico son reveladoras. Pero la evidencia no solo está en un laboratorio. Diego Wauke viajó hasta Bello, Antioquia, para conocer la historia de Laura González Martínez, una joven de 19 años cuyos pulmones desarrollaron una extraña enfermedad después de casi 5 años de vapear. Su testimonio es el rostro de una adicción silenciosa, con consecuencias clínicas devastadoras. Además de su historia, conocerán el análisis de expertos sobre una práctica que se ha vuelto común entre los menores de edad aquí en Colombia. Así continúa esta investigación, juicio al vapeador. Tras algunos minutos dentro del cromatógrafo, Luego pasa a esta parte de la unidad que se llama el espectrómetro de masas. el contenido del vapeador sale a la luz. Aquí podemos ver el pico del pireno, del naftaleno. Estos tres compuestos son reconocidos como altamente cancerígenos. Puede producir cáncer el pireno. El pireno, y lo mismo pasa con el naftaleno. Ese es el segundo que encontró. Es el segundo que encontró. Naftaleno. Pero eso no es todo. Dentro del vapeador tiene también un compuesto que se llama el propilenglicol. ¿Cuál es el problema? Que forma otros compuestos volátiles como la acrilamida, también conocida como altamente cancerígena. Pero para resumir, ¿cuántos componentes cancerígenos encontró usted ahí? Se detectan por lo menos entre 6 y 7 componentes diferentes. Pero no solo habló de cáncer. Daños al cerebro, daños en el desarrollo fetal. Cuando una señora está embarazada y los inhala, podrían afectar directamente el fetal. ¿Y qué daños le produce al bebé? Deformidades. En el laboratorio vecino, el químico John Eric Rivera también analiza un vapeador. Se encontraron diferentes metales pesados. Sí. Se encontró mercurio, plomo, cadmio, cromo y antimonio. Muchos de ellos causan neurotoxicidad, lo que quiere decir que pueden inducir cáncer en el sistema nervioso central, particularmente el cerebro, y también enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. Entonces, para usted, ¿qué es peor? ¿Fumar el cigarrillo habitual o el vapeador? Ya con los daños que se conocen en los distintos órganos, podemos llegar a decir que en el tiempo el cigarrillo electrónico puede ser igual o más dañino que el tradicional. En Bello, Antioquia, conocí a una joven que, según cuenta, estuvo a punto de morir por vapear. Sobrevivió, sí, pero su cuerpo y su vida no volvieron a ser los mismos. ¿Y a qué edad empezó a vapear? A los 15 años. Se volvió una moda, entonces en cualquier esquina lo encontrabas. A los 16 me compré una pila recargable y ahí fue que empezó la adicción. Porque al ser recargable, digamos que se encontraba en cualquier parte. Tuvieron que pasar 3 años y ser diagnosticada con una grave enfermedad pulmonar No podía estar sin eso. La verdad, siempre tenía que tenerlo a la mano. para que la caldense Laura González Martínez, de 19 años, empezara a combatir su adicción al cigarrillo electrónico o vapeador. Laura, ¿cada cuánto vapeaba usted? En las mañanas, en ayunas, siempre era lo primero que cogía. Siempre andaba con él en el bolsillo, entonces en realidad no te puedo decir cuánto vapeaba al día porque
lo hacía todo el tiempo. Era cada 5 minutos, porque mi cuerpo me lo pedía todo el tiempo. Todos tienen en mayor o en menor proporción cantidades de nicotina. Tenían un alto porcentaje de nicotina, que la nicotina es lo que lo hace adictivo. Considera que la enfermedad que la aqueja hoy y que conocerán pronto comenzó el día en que le presentaron un objeto que ella juzgó inofensivo. Las cajas de los vaporizadores no tienen como tal advertencias con respecto a los efectos secundarios, a lo que te puede pasar. Las cajas son muy llamativas, las pilas también. ¿Y cómo es la presentación de estos cigarrillos electrónicos? Tienen diseños, texturas, además pues los sabores también. Había uno con sabor a Coca-Cola, a vainilla, chocolate, menta, uva, mango. Su mamá, Reina Martínez, admite que, aunque a veces descubría objetos algo raros en la habitación de Laura, nunca llegaron a despertar sus sospechas. Usted un vapor lo ve como si fuera, ¿qué le digo yo? Un lapicero. Sí. Hay unos que son anchos, otros que son delgaditos, otros que son con colores bonitos, ¿no? No huele maluco. No es como decir un cigarrillo o ahorita que es como tan normal la marihuana. Ese no, al contrario, huele rico. Sí. Es como una esencia y de diferentes olores, colores, sabores. ¿Y sus papás estaban enterados de que usted estaba vapeando, Laura? Yo a mi mamá siempre se lo escondía. El vapeador es pequeño, lo puedes guardar en cualquier lado. Ella realmente no se daba cuenta, yo obviamente nunca fumaba enfrente de ella. Cuando me enfermaba, cuando tenía mucha tos, pues le decía que era una gripa normal, algún resfriado. Tras 6 meses de vapear constantemente, Laura empezó a notar secuelas negativas en su cuerpo, especialmente durante las clases de educación física. Me empezaban a doler los pulmones así como de que te arden. Empezaba una tos así que no podía controlar por el dolor, porque era como, sentía que tenía algo en los pulmones pero que no podía sacarlo. O sea, uno siente que toda esta parte de acá se pone como ancha. Como que tú intentas respirar y es como que no. ¿No da? No. O sea, como que por más que tú intentas, antes te sientes que te vas a desmayar, te sientes mareado, porque duele, porque no entra el aire. A mediados de 2022, Laura, oriunda de La Dorada, Caldas, comprendía casi con certeza la causa de sus dolores. Sin embargo, se resistía a afrontar esa verdad. Pero nunca dije directamente, es que el vapeador me está dañando, no. Seguía haciendo lo normal porque por más que estaba mal, que mis pulmones me dolían, que tosía muchísimo, era como que el vaporizador también me ayudaba a calmar eso. Aunque sus malestares se volvían cada vez más notorios y frecuentes, yo... así. ¿Parabas así? Así. Laura no pudo dejar el vapeador. Sumaba casi 3 años fumando. Y un día, cuando iba para donde su novio... Ya llevaba enferma todo ese día. Tenía que sentarme muchas veces porque me mareaba, sentía que me iba a desmayar por el propio desgaste, porque no estaba respirando. Era peor, era... O sea, horrible. O hablaba o respiraba porque no podía hacer las dos al mismo tiempo. Sí. Entonces le dije a él que necesitaba ir a urgencias. Y fue recibida en la clínica El Rosario de Medellín. Carlos Andrés Pacheco es médico intensivista de aquí. Llegó a urgencia muy alcanzada para respirar, incluso llegó con coloración violácea, que nosotros llamamos cianosis. Le colocamos inicialmente sistema de oxígeno nasal, pero no aguantó, se deterioró rápidamente y nos tocó intubarla y conectarla a un respirador artificial. Al principio, los médicos ignoraban la causa de su grave estado. Solo cuando el novio de Laura les habló de su adicción al vapeador, hallaron la posible clave del problema. Descartamos gérmenes, infecciones, bacterias y el diagnóstico más probable que teníamos dado el consumo habitual y frecuente de la paciente era una inflamación pulmonar grave asociada a cigarrillos electrónicos o vapeo. Tus pulmones están llenos de flema, el aire no está pasando, te vamos a tener que intubar. El vapor del vapeo lesiona las mucosas, principalmente de la nariz, todas las vías respiratorias, los bronquios, hasta los alvéolos, hasta la parte pulmonar como tal. Se inflamaron todos. ¿Así estaba ella? Así estaba. Grave, ¿no? Sí, bastante grave. Que me iba a morir porque ya no tenía aire en los pulmones. Necesitaban que me entrara aire urgente. Yo me sentía como un pez cuando tú lo sacas del mar, que empieza a moverse. ¿Cuánto tiempo en coma?
4 días. 4 días en coma. Sí. Cuando recobro la conciencia, me despierto en una UCI, totalmente desorientada, sin saber en dónde estaba, sin saber qué día era, qué hora. Tras despertar, recibió una mala noticia. Es portadora de una enfermedad grave y reciente. Los médicos me dicen que tengo EVALI, me dicen que es una enfermedad que produce el vapeador. Es la sigla de lesión pulmonar asociada a vapeadores electrónicos. Un pulmón sano es un pulmón negro, ¿cierto? En las tomografías se debería ver negro completamente. Un paciente con EVALI está así. Completamente inflamado todo el pulmón, blanco el pulmón. Así estaban los de Laura. Así estaban los de Laura. Y puede generar secuelas de por vida. ¿Secuelas como cuáles, doctor? Como disminución de la capacidad respiratoria. Vamos a inflar bombas. Vamos a ver cómo está ese aire, cómo están esos pulmones, ¿vale? Limitación de su capacidad para hacer algunos ejercicios o incluso requerir oxígeno por mucho tiempo o de por vida. ¿Cómo vas? Infla más, infla más. Otro poquito. Sostén duro. ¿Esto blanco qué es? Es moco, exudación. ¿No le salen? No le salen. Los bronquios se estrechan, se llenan de flemas y se acumulan. ¿Cómo te sientes? ¿Un poquito agitada? Eso veo. A ver. Yo estoy muy preocupada porque en realidad, pues, como una persona de 19 años... ¿Cómo vas? ¿Agitadita? Bastante. Va a tener los pulmones de aspecto de una persona de la tercera edad. ¿Cómo te sentiste? María. ¿Cómo estás? ¿Mareadito un poquito? Sí. ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿Hace cuánto no inflabas bombas? Por algo tan trivial como lo es el vapeador. Así quedan los pulmones de alguien que vapea. Sí. Y así, de alguien que no lo hace. De los que no vapeamos. Ajá. Y así es una manera muy simbólica, ¿cierto? El caso de Laura no es aislado. Existen muchos más, incluso de edades muy inferiores. Y hemos empezado a encontrar enfermedades respiratorias severas en adolescentes, inclusive niños, desde los 12 años, y hemos encontrado asociación con el uso de vapeo. Es la directora de la clínica que atendió a la joven de 19 años. Se llama Adriana Posada Restrepo. Los vapeadores tienen nicotina y además de tener nicotina, tienes tóxicos. Inclusive esos tóxicos se calientan y al calentarse inflaman las vías respiratorias superiores e inferiores y producen un daño respiratorio y pulmonar severo en los pacientes, que los puede llevar inclusive a unidades de cuidado intensivo y a intubación. Entre más blanca la radiografía, peor. Claudia Patricia Díaz Bosa es neumóloga. Su consultorio también está en Medellín. Podríamos decir que un 20% de mis pacientes de consulta son pacientes jóvenes. Estoy hablando de jóvenes menores de edad. De hecho, considera que la cifra real sería muy superior si el fenómeno no estuviera envuelto en una espesa niebla de desinformación. Sí tenemos consultas cada vez más, pero creo que hay muchos casos en casa que no se han atrevido o no han decidido consultar porque se desconoce el verdadero problema que hay de fondo con el vapeo. Sabes que te amo con todas las fuerzas de mi corazón y quisiera que estuviera a mi lado apoyándome. Esta neumóloga dice que los casos que esta noche, séptimo día, da a conocer son de los primeros que se registran ante el público. Sin embargo, advierte que lo peor estaría por descubrirse. Los daños más a largo plazo todavía no los estamos viendo. Será cuestión de tiempo para darnos cuenta de qué pasa a largo plazo. Pero vemos daños tan tempranamente que nos hace ser más agresivos en cuanto a desmitificar que vapear es inofensivo. Es más, considera que el vapeo es incluso más dañino que el cigarrillo convencional. Son tantos los daños que tiene esto que obviamente nos hace ver como una gran amenaza y podríamos decir, en algunos momentos puede ser hasta peor que el consumo de cigarrillo. Para mí, si no se toman medidas ya, y las medidas antes que curativas deben ser preventivas. Por eso todo este proceso educativo e informativo me parece tan importante y tan valioso. Libres para estudiar sin vapeadores ni cigarrillos. Precisamente de prevención habla Natalia López Delgado, secretaria de Salud de Medellín. Ella, en octubre del año pasado, firmó una resolución pionera en Colombia. Lo que hace es reglamentar
las condiciones para que en las escuelas, colegios, jardines infantiles y universidades se prohíba el consumo de vapeadores y cigarrillos electrónicos o sucedáneos del tabaco, y también se prohíba la comercialización y promoción de estos elementos. Esto con el fin de proteger el ambiente donde están nuestros niños, adolescentes y jóvenes. ¿Y qué le va a pasar al estudiante que se ha descubierto en una universidad o colegio vapeando? Eso puede acarrear, de acuerdo con las medidas que tome cada colegio en su manual de convivencia, pues llamados de atención, suspensión o incluso expulsión en caso de venta o comercialización. ¿Cuáles son las cifras de vapeo en los colegios de Medellín? Aquí en Antioquia, en el año 2023, cerca del 40% de nuestros escolares han probado los vapeadores. Pues en el colegio, por ejemplo, de un grupo de 30 personas, fumaban 15, 20. La edad promedio de inicio del consumo está alrededor de los 14 años en nuestra ciudad. Y esas cifras no son lejanas a la realidad en las diferentes regiones colombianas. Yo principalmente conocí el vapeador en el colegio, pues yo tenía como 14 años. Esto fue en Bogotá. Vapeo hace unos 6 años. Hace aproximadamente 2 años cuando empezó la moda de los vapeadores. Bueno, yo empecé desde el año pasado a usarlo. Desde los 16. ¿Y por qué vapean? Todo empezó por presión social. ¿Como más saludable que el cigarro? No sé, me quita el estrés. Además de los sabores, huele rico. Porque uno puede hacerlo en cualquier lugar. Y como tiene buen olor, entonces pues es como más adictivo, entonces uno lo usa más. Como un dulce, prácticamente para mí. La mayoría sabe que el vapeo es dañino. Se me dificulta un poquito la respiración. Dicen que hace daño a los pulmones y diferentes afectaciones cardíacas. Pero ignora el verdadero impacto en su cuerpo. Sobre este punto, el neumólogo Germán Díaz Santos del Instituto Nacional de Cancerología aporta claridad. Doctor, ¿qué relación existe entre el cáncer y el consumo de vapeadores? El cáncer se está relacionando con los vapeadores porque los vapeadores son lo mismo que el cigarrillo convencional. Tienen los mismos efectos sobre el pulmón y sobre las células y los alteran a tal punto que pueden provocar cualquier tipo de cáncer. Cada vez se está viendo más cáncer asociado con estos dispositivos. ¿Qué tipos de cáncer? De lengua, de toda la orofaringe que nosotros tenemos, los de pulmón, los de próstata. Ahora, lo que tememos es que vaya a haber un gran incremento debido al consumo de los cigarrillos electrónicos en el país. ¿Y qué le puede pasar al cerebro de esa persona que consume vapeadores? Lo vuelve adicto. Las personas comienzan a acostumbrarse que para tener felicidad requieren nicotina. Y esto comienza a hacerse un círculo vicioso, en el cual si no hay nicotina, no hay felicidad, no hay alegría, hay intranquilidad en la persona. Todas las fuentes consultadas por Séptimo Día coinciden en un punto. Tengo pacientes, generalmente los veo alrededor de los 18 años, sin embargo ellos ya llevan varios años consumiendo. El consumo de vapeadores, casi siempre, comienza antes de la mayoría de edad. Yo descubrí el vapeador alrededor de los 12, 13 años. Esto plantea entonces una pregunta obvia. Si estos dispositivos están prohibidos para menores, ¿cómo es que tienen acceso a ellos? Logramos la prohibición a los menores de edad. Hace 9 meses la senadora Norma Hurtado Atendimos el llamado de muchos neumólogos de las sociedades científicas, atendimos el llamado del Instituto Nacional de Cancerología, escuchamos y construimos la ley. creó una ley que, en el papel, prohíbe la venta a menores y sanciona a quienes lo hacen. Las sanciones van entre un salario mínimo y 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sin embargo, esto continúa pasando en las calles colombianas cuando un menor de edad desea comprar un vapeador. ¿Tienes vapeador de mango? De mango, sí. Pero no tengo cédula, ¿me puedes vender sin cédula? Soy menor de edad. ¿Sí? ¿No pasa nada? Si no se lo vendo, yo se lo venden en otro, entonces mejor yo lo vendo para mí. Recordemos que la venta de estos aparatos a menores de edad es ilegal. Con cámaras ocultas quisimos comprobar qué tan fácil un menor de edad podría comprar un vapeador aquí en Colombia. ¿Cómo responde uno de los principales representantes de la industria de los vapeadores en Colombia? Ya regresamos. ¿Me regalas uno? ¿Pero me vas a pedir cédula? Soy menor de edad.
Por esa es la batalla. ¿Por esta vez? ¿Qué mensaje le diría a usted, por ejemplo, si su hijo o hija se le presenta y le dice papá, o usted le pilla el vapeador? ¿Qué le diría a usted? Ya no como presidente, sino como padre de familia, que le diría, oye, hijo. Le diría que eso es un producto adictivo, que es mejor no tomarlo nunca. La muerte del luchador olímpico Juan Manuel Parra en Manizales y la grave enfermedad pulmonar que padece Laura González Martínez en Bello, Antioquia, tienen, según sus familias y los propios afectados, un mismo origen: el consumo constante y adictivo del vapeador. Neumólogos, oncólogos y especialistas advierten que este hábito está dañando los pulmones de una generación de muchos jóvenes y lo vinculan con cáncer y alteraciones en los fetos. Frente a este drama, pusimos a prueba la ley. Con cámaras ocultas comprobamos qué tan fácil podría ser para un menor de edad comprar un vapeador. Ante las cámaras de Séptimo Día y este panorama crítico, el presidente del gremio que representa a la industria de los vapeadores en Colombia dio a conocer su opinión. ¿Cómo justificó su sector estas realidades? Así finaliza la investigación de Diego Guauque. Juicio al vapeador. Una actriz mayor de edad, pero con la apariencia de una joven de unos 17 años, quiere saber si en el comercio le pueden vender un vapeador. Recordemos que la ley lo prohíbe. Ingresa a una reconocida cadena de tiendas. Hazme un favor, ¿tienes vapeador de mango? ¿Este? Ese sí. La actriz le dice que es menor de edad, Ah, pero eres menor de edad. pero le da una excusa muy usada por los adolescentes. Sí, pero no es para mí, o sea, no lo voy a consumir yo. La vendedora le cree, no le pide la cédula y le entrega el vapeador. Muchas gracias, muy amable, me salvaste, gracias. En todos estos métodos, ¿alguna vez les exigieron cédula de ciudadanía? Ni presencialmente y virtualmente poníamos una falsa. Era muy fácil. En un punto callejero en el norte de Bogotá, ¿Me regalas uno? ¿Pero me vas a pedir cédula? Soy menor de edad. Por esa es la batalla. ¿Por esta vez? ¿Tienes el de mango? antes de que el vendedor se lo entregue, la actriz le dice que primero debe retirar dinero y se marcha. Déjame que igual necesito ir a retirar y si algo ya... En una tienda de barrio, Por favor, ¿tiene vapeadores? Y me pide cédula para poder comprar, pues tengo 17. este vendedor tampoco le pide la cédula. No te ves grande y no me parece que sea menor de edad. Al final, la actriz desiste de la compra. No, pero después la compro mejor. Según muchos jóvenes vapeadores, así también los consiguen a través de algunas plataformas de domicilios. Fácil, ocultando mi edad, y ellos lo mandaban sin ningún problema. Y al recibirlo el repartidor no me decía nada por ser menor de edad. Sobre todo este panorama presentado, ¿cómo responde la industria del vapeo? Los vapeadores que se venden en Colombia, ¿de dónde son? ¿De dónde los traen? Son productos que se producen principalmente en China. Juan Carlos Restrepo es el presidente de Alter Pro, la asociación que agrupa a las principales empresas del sector de los cigarrillos electrónicos en el país. ¿Un vapeador se le puede vender a un menor de edad en Colombia? No se puede vender producto a menores de edad. Punto. Y esta es la razón de su prohibición. Claramente es un producto que contiene una sustancia que produce dependencia, que es la nicotina. Son productos que son solo para adultos y segundo, mientras el menor de edad tiene todavía todo su sistema cognitivo y nervioso en formación, no debe estar expuesto a ninguna sustancia que pueda generar una dependencia o generar alguna alteración en su proceso de desarrollo. Es que yo le quiero enseñar acá, por ejemplo, tenemos unas cámaras ocultas que hemos venido grabando, donde evidentemente se demuestra que sí se le vende y de manera fácil a un menor de edad. Sí, pero no es para mí, o sea, no lo voy a consumir yo. Claramente hay una falla en el control, hay una falla en la aplicación de las reglas y de las normas y pues eso tendrá consecuencias y tendrá que ser llevado al nivel que corresponda. ¿Pero qué le pasa a la tienda? Por ejemplo, si uno... La pueden multar. Ajá. ¿De cuánto? ¿Cuánto la multa? Multas de
más de 1.000 millones de pesos. ¿Y qué medidas pueden ustedes, como industria, tomar para que estos episodios grabados acá no sigan ocurriendo? Vigilancia y control. ¿Cómo se traduce eso? Es decir, tener todos los mecanismos, primero, para que la gente entienda las consecuencias de eso. Tienen que ser unas consecuencias graves. Si ese funcionario que está vendiendo un vapeador a un menor de edad fuera un funcionario de la empresa para la cual yo trabajo, estaría despedido. Luego abordé un segundo tema, el más importante de esta investigación, el impacto en la salud. ¿Consumir constantemente un vapeador puede matar? Depende de lo que usted inhale. ¿Depende de la cantidad? No tanto... ¿Depende del tiempo? No tanto la cantidad, la calidad, Pero sí lo puede hacer, sustancias. ¿cierto? Claro, cada organismo es diferente. No existe otra razón. Mi hijo falleció producto de una enfermedad pulmonar por el uso del vapor. Ese papá que yo entrevisté en Manizales y que dice que su hijo murió por consumir constantemente un vapeador, ¿está en lo cierto? ¿Puede ser cierto lo que él dice? Sí, puede tener razón, por supuesto. Por supuesto. Y cada organismo es diferente y cada producto que usted se lleve a su organismo es diferente. Y hay productos que son mercadeados de manera diferente. ¿Qué enfermedades puede producir el constante consumo del vapeador? Si usted se conecta sus 24 horas del día a un vapeador, con seguridad se va a hacer daño como si consume cualquier otro tipo de producto de manera compulsiva. ¿Qué puede pasar en un menor de edad? Los efectos son todavía mayores, porque su sistema está en formación. Cada vez se está viendo más cáncer asociado con estos dispositivos. Los médicos que yo he entrevistado me hablan de EVALI, de pulmón palomita, incluso de cáncer. ¿Usted qué piensa? Respeto muchísimo la opinión de todos los médicos. Y usted sabe que cuando un médico tiene una opinión, el médico de al lado puede tener una opinión diferente. Y aquí, más que la opinión médica, yo creo que hay que consultar la ciencia. Porque los médicos que yo he entrevistado, sobre todo neumólogos, dicen que ahora sus salas, sus clínicas, están más llenas de jovencitos con sus pulmones averiados y que dicen que es producto por el consumo del vapeo. Puede ser, y le repito, respeto profundamente la opinión de cada uno de esos médicos. Sin embargo, número uno, hay que consultar la ciencia. Hay estudios múltiples, y yo no le estoy diciendo que los vapeadores sean buenos, le estoy diciendo que es una alternativa menos riesgosa, demostradamente, que los cigarrillos. Bueno, ahí viene otro choque porque los neumólogos que yo he entrevistado, las fuentes que yo he entrevistado me dicen que no, que incluso es más peligroso, más nocivo el cigarrillo electrónico. ¿Usted qué cree? Repito, ahí es mi opinión, que soy un agente del mercado interesado Pero para usted, en ¿qué es esto, más? y contra la de un médico que también es un agente del mercado, por llamarlo de alguna manera. Como era de esperarse, este vocero defiende con ahínco a su gremio y a su producto. Pero presten atención a su respuesta cuando deja de hablar como presidente de una compañía y lo hace como padre de familia. ¿Usted le recomendaría, por ejemplo, a un hijo suyo vapear? No, ¿Nunca? de ninguna manera. No. De ninguna manera. ¿Por qué? Yo sí le consumiría a mi papá, que lleva 50 años fumando. Pero ¿qué mensaje le diría a usted, por ejemplo, si su hijo o hija se le presenta y le dice papá, o usted le pilla el vapeador? ¿Qué le diría a usted? Ya no como presidente, sino como padre de familia, que le diría, oye, hijo. Le diría que eso es un producto adictivo, que es mejor no tomarlo nunca, que una vez usted lo tome, le va a costar mucho trabajo dejar la nicotina. Es algo que tu cerebro te pide todo el tiempo. A mí, hasta el son de hoy, todavía la cabeza me sigue diciendo como, veo a alguien fumando y es como, yo quiero, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo intentamos otra vez? Pero después recuerdo todo lo que me sucedió y es como, no puedo hacerlo. Y les envió este mensaje a los papás que saben o sospechan que sus hijos menores de edad están vapeando. Ahora bien, padre de familia, mire qué está haciendo su hijo. Rector del colegio, bien pueda, prohíbalo, debe prohibirlo, porque ahora la ley lo prohíbe. ¿Usted está de acuerdo con eso? Estoy absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. El vapor, si mata a un niño, también puede matar a una persona adulta. Eso es una adicción, que eso es muy difícil de controlarla. Mi hijo siempre jugó a escondidas. Mi hijo falleció y
quedé maniatado, mano, quedé con media vida. Hace un año, Juan de Dios encontraba su punto de apoyo en el agarre sólido y vivo de su hijo, tanto en lo emocional como en el sentido más literal de la palabra. Hoy, 8 meses después de tener que enterrarlo a los 19 años, su agarre se ha transformado. Ya no sujeta sus hombros, sino fotografías, videos, cartas. Me diste una lección de vida, que no sabemos el tiempo que vamos a estar en este mundo, y por eso vivías cada día como si fuera el último. Y se aferra también a un propósito que nunca imaginó: luchar contra esa adicción que le arrebató a su luchador. Solo ese agarre le queda, quizás el único capaz de sostenerlo frente al dolor más profundo de su vida. ¿Cuál es su intención al contar su historia, la historia de su hijo? El uso del vapor para mí es el peor invento que ha salido. Yo quiero que de verdad la juventud haga un alto en el camino y que se cuide, o sea, que es que de verdad los pelados hoy en día no la creen, que eso es malo. Si su hijo es menor de edad y compró un vapeador, pídale que le diga en qué sitio lo hizo. Acuda a las autoridades y denúncielo. Este sitio estaría violando la ley y debe ser sancionado. Y recuerde, si su hijo se ahoga con facilidad, tiene tos constante, se fatiga sin razón o se queja de opresión en el pecho, estas pueden ser las primeras señales de que podría estar vapeando. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Yo le prometí volver y no fui. Yo le dije, espérame, papi, yo vengo. Una tragedia inesperada. A eso de las 7 de la mañana que me llama mi sobrino, me dice, tío, a mi papá le acaba de suceder algo grave y que estaba en UCI. Llegando a su casa, pues lo atracaron y lo golpearon. Y que ahí lo recogió su esposa y su hijo y ahí lo llevaron para la clínica. Yo entré y yo dije, ese no es mi papá, una persona totalmente diferente. Según ellos, una historia rodeada de testimonios cuestionables e interrogantes sin resolver. Yo le dije, pero ¿cómo? Si mi papá le tocaba trabajar hoy, ¿cómo es que estaba tomando? Hugo era un funcionario muy responsable. Yo le dije, Huguito, ¿qué pasa? ¿Estás tomando? Y me dijo, no, ¿cómo se le ocurre, doctor? Yo no estoy tomando. Mañana nos toca disponibilidad. Para la familia de Hugo, esto no se trataba de un simple atraco. Cuando mi hermano ya fallece, es allí donde ya comienzan a surgir las dudas. Un día me llama y me dice, ¿cómo hago para averiguar si Hugo tiene la colilla de pago? Para mirar si tenía un seguro, porque ya le habían dicho que el sindicato también daba un apoyo económico en caso de una calamidad. Un detalle que los hacía dudar aún más de la esposa y uno de los hijos de Hugo González, quienes, según ellos, habían creado un plan macabro que trataron de ocultar por años. A ellos los capturan, todavía seguían negando la participación de ellos en el asesinato de mi papá. Sin embargo, una confesión cambiaría el rumbo de esta historia. ¿Por qué habiendo tantas pruebas y no pasa nada? Porque en este caso, mi papá no era una víctima, sino que era su victimario. La próxima semana sabrán qué pasó en este caso, quién dice la verdad y si se hizo o no justicia. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.com.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, Séptimo Día.